En el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos se presenta a Jesús dando un largo discurso acerca del fin de los tiempos y presenta un montón de signos, señales extraordinarios que indicarían que ese fin es inminente. Pero yo me quedé con el versículo 28, en donde en labios de Jesús se pone esta indicación. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Jesús usa muchas comparaciones del mundo rural en sus parábolas. Y también indica, miren los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan, miren las flores del campo, que no tejen ni hilan y sin embargo se visten más esplendorosamente que Salomón. Mirar la naturaleza, contemplar la naturaleza y sacar conclusiones para la propia vida. Ciertos elementos de la naturaleza nos deberían hacer repensar nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de entender lo que llamamos realidad. Pero muchas veces me pasa que encuentro que en los ambientes religiosos hay bastante agorafobia, hay miedo al aire libre. Me acuerdo de unas religiosas que me habían invitado para que les predicara unos ejercicios espirituales y cuando llegué a su casa, muy hermosa, con un jardín preciosísimo de media manzana, veo que habían preparado todo en un saloncito, una mesita para el predicador con la silla y ellas una detrás de otra enfrente mío. Dije, hermanas, ¿me permiten invitarlas a que vayamos a hacer los ejercicios al jardín? ¿Pero le parece al jardín? ¿No nos vamos a distraer? No, ¿qué distracción puede haber? Un pájaro que canta, una fruta que se cae, una flor que nos llama la atención. ¿Acaso Dios no habla también a través de todo eso? Muchos que son amigos del magisterio entienden por magisterio los documentos que emanan de la Santa Sede, de las conferencias episcopales, del propio obispo. Pero se olvidan que hay un magisterio universal, que no es otro que la naturaleza. Cuando una persona que no tiene fe se sienta a contemplar el mar en la playa, dice, qué maravilla la naturaleza. La persona que tiene fe dice, qué admirable la creación, qué grande y amoroso es nuestro Creador. Para el creyente, Dios baila en la naturaleza. Ese para mí es el magisterio universal, ese es el magisterio que tendríamos que volver a mirar más de una vez. Y hablando de la naturaleza, muchas cosas que se daban por seguras, como por ejemplo que la generación entre los mamíferos dependía exclusivamente del macho, y recién se descubre la genitalidad de la hembra como copartícipe de la generación en el siglo XIX, mitad del siglo XIX. O sea que muchos de nuestros escritos, la Biblia misma, pertenecen al pensamiento anterior, tienen esa visión del ser humano y por tanto presentan una moral y unas costumbres que tienen que ver con esa concepción y no con la que hoy día se tiene. Por eso contemplar la naturaleza también significa consultar a los estudiosos. Tenemos en nuestro grupo a un compañero, Emiliano, que está haciendo el doctorado
en biología. Y él muchas veces nos aporta sus conocimientos y nos hace descubrir que esa diferencia abismal que pensábamos que existía entre el humano y el resto de la especie animal no es tan grande. Se ha acortado muchísimo. Cosas que teníamos por muy sabidas, ahora las ponemos en duda. Y esto no nos hace dejar de creer en el Creador, todo lo contrario, más nos admiramos de la grandeza del mismo y más nos sentimos humildes en comparación con la creación. Cuando yo ya no esté en este mundo, los árboles que están en este jardín posiblemente seguirán estando. La naturaleza va más allá de los individuos. Por eso aprendamos de la higuera, aprendamos de los pájaros, aprendamos de las flores, aprendamos de las demás personas, aprendamos el arte de vivir, porque de eso se trata. Si no aprendemos a vivir mientras estamos vivos, qué difícil que va a ser que la muerte nos encuentre preparados. Escuchaba estos días un video del padre Raymond Panikkar, que lo pueden encontrar en los medios de comunicación masivos. Se llama Aprender a vivir, aprender a morir. Y él se hacía esta pregunta: ¿qué somos? ¿La gota o el agua? Porque cuando una gota de agua cae en el océano, la gota se pierde, pero el agua no. Si somos gota, si nos centramos en nuestra individualidad, y nos va a costar morirnos. En cambio, si entendemos que somos simplemente agua, con una forma de gota, por ahora, vamos a vivir de otra manera y vamos a morir de otra manera. Que la religión nos sirva para vivir mejor, que la religión nos sirva para que la muerte nos encuentre muertos a ese individualismo tan nocivo que nos hace pensar que somos distintos del resto de la creación. Aprendamos de la higuera, aprendamos de los pájaros, aprendamos de las flores, aprendamos de la vida que nos sigue gritando que Dios es amor. El primer templo, en realidad el único templo que se construyó Dios, es la creación. Y eso lo vemos maravillosamente expresado en el relato del comienzo del Génesis, donde Dios va ordenando, donde Dios va prolijando y hasta va hermoseando con el sol, la luna, que cuelgan de la bóveda celeste como si fueran lámparas para anunciar las festividades. Entremos a ese templo que el mismo Dios ha construido, no para habitarlo Él, sino para que lo habitemos y lo disfrutemos nosotros, sus hijas e hijos.